Hola queridos amigos, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Juan José Capela. Muchísimas gracias por visitar mi canal y por darnos sus comentarios, sus opiniones, sus likes y también por suscribirse a nuestro canal, que como saben tiene contenido de musicoterapia y estamos continuando esta serie de conversaciones con algunos amigos, con personas muy ligadas a la música, para que nos den sus opiniones en relación a lo que es la música como hábito y la música como elemento de desarrollo personal. Hoy tengo el inmenso placer de estar acompañado de un amigo, es un artista venezolano de talla internacional, músico, solista del violín, compositor, director de orquesta. Bueno, es un ser multifacético y además un artista venezolano muy importante. Hoy estoy con Eddie Marcano. Eddie, querido, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, mi estimado Juan. Encantadísimo de saludarte y felicitarte por este espacio maravilloso donde tocas estos puntos tan importantes para el quehacer de la gente que le gusta escuchar la música y sobre todo sus efectos. Me place muchísimo estar en tu espacio. Qué bien. Bueno, yo por supuesto te estoy enormemente agradecido y bueno, por entregarme, por darme unos minutos de tu tiempo para mí y para la gente del canal, porque estoy seguro de que vamos a aprender mucho y vamos a compartir contigo estas opiniones. Dentro de todo el espectro, dentro de todo el inmenso ser que es Eddie Marcano, como músico, como lo dije anteriormente, de talla internacional que puede estar en un momento tocando, que puede estar en un momento haciendo música académica, en el otro momento haciendo música popular. Me gustaría comenzar, Eddie, esta conversación con algo muy interesante, que es tu faceta como docente, que es algo bien importante porque en el momento en que se enseña música, pues también se le facilita al estudiante una vía de acceso, un universo, no solamente al instrumento que está tocando, sino a la música en general. ¿Cómo asumes tú cuando estás frente a un alumno o a un grupo de alumnos, más allá del instrumento, qué otras cosas les recomiendas a tus alumnos hacer en cuanto a la música? ¿Qué escuchar? ¿Cómo escucharlo? ¿Cómo enfocas tú esa parte, Eddie? Bueno, has tocado un tema que es importantísimo, el ser educador. Yo Sí, siempre lo he visto como un compromiso gigantesco, porque es como que te dan un lingote de oro en bruto así y tú mismo. tienes que decantar y tallar esa pieza que finalmente va a ser un tesoro, pues, porque los alumnos para mí siempre son un tesoro maravilloso. Es el acabado del esfuerzo, de la confianza. Tú te conviertes en un papá prácticamente, porque Sí, es moldear a ese ser que tienes enfrente como alumno, pero que termina siendo tu propio maestro también. claro. Obviamente tú tienes que, cada alumno es una naturaleza distinta, es un reto siempre distinto. Hay alumnos que vienen ya con, vamos a decir, con cosas ya evolucionadas, que se hace mucho más orgánico el trabajar, pero hay otros alumnos donde tienes que imprimir unos elementos de la parte motivacional, de la parte de la psicología, de la parte de que a lo mejor no tiene las condiciones más óptimas, pero tiene las ganas y quiere Exactamente. hacerlo. Y obviamente tú como educador tienes que entender de que tu labor allí es tratar de con el poco el recurso que a lo mejor tenga, a lo mejor no tiene un gran talento, pero tiene las ganas y ahí te pone el reto de cómo lograr con ese Claro, alumno ese reto. Entonces, eh, yo siempre busco la manera de que el alumno se conecte, obviamente, cuando me hablas de qué música escuchar. Pues fíjate, yo cuando trabajo conciertos, por ejemplo, les digo que no escuchen, más bien todo lo contrario, que no escuchen referencias sonoras, sino que traten de entender primero técnicamente todo y ellos puedan tener una visión propia de la música y luego sí escuchar las versiones de los conciertos, ¿no? Porque si no se vician, si no, entonces van a trabajar siempre en base a la versión de, o de correcto. Muter o
de Zuckerman o de Hay Perman. como una cosa inevitable de imitar algo cuando uno escucha regularmente algo, ¿no? Claro, entonces la reflexión mayor siempre va a ser, oye, si yo escucho el concierto de Beethoven por Perman, es distinto cuando la escucho por Zuckerman o la escucho por Ana Sofía Mutter o por Gil Chagan, cada quien tiene una visión distinta. Claro, porque es el aporte que ese violinista como músico da a la música, le Claro, imprime, se adueña, se apropia de ese concierto y hace una versión. Y entonces es lo que yo siempre trato de que los alumnos hagan, se conviertan en creadores y que se apropien de la música y que muchos o pocos que tengan de aportar, pero que lo aporten. Que claro, entonces yo siempre los hago sentir que son importantes. Tú puedes hacer la versión de las cuatro estaciones de Vivaldi, pero tu versión, desde tu perspectiva como músico, y siempre hay algo que ese joven o ese alumno va a dar. No, no acondicionarlo, no, tú tienes que hacer la versión que hace tal violinista. No, no, claro. hay que dar los lineamientos técnicos, pero ese músico que está por dentro, ese muchacho, ahí Claro. seguramente hay Que saque el arte dentro de sí mismo y pueda construir algo, pueda hacer algo. claro, y ahí te llevas una sorpresa, porque entonces ahí te consigues con un artista que viene con un discurso nuevo, Por y supuesto. entonces tú como maestro aprendes también, porque Claro, entonces sí. ves hay un sabio dicho, escrito que vi hoy que decía, el verdadero maestro no es el que muestra su luz, sino que el que le encuentra la luz en el alumno y se la muestra, Es correcto, lo que sí. es capaz de... Y entonces, un poco siempre el reto va a ser ese para lograr que cada alumno y cada alumno sí, sea un artista en potencia y que sea un creador en potencia, obviamente. Luego de allí, obviamente, obligatoriamente, la música que yo recomiendo siempre escuchar, obviamente, pero como hábito. O sea, Ajá. mira, ok, tenemos que escuchar todos los tiempos. Vamos a escuchar música renacentista, vamos a escuchar música barroca, con instrumentos originales, con instrumentos modernos. Vamos a tratar de conocer las transiciones. O sea, si escuchamos Haydn, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, y cuando llegamos a lo contemporáneo, cuando llegamos a Stravinsky, o llegamos a Glass, a Philip Glass, o a John Williams, o cuando lleguemos también entonces al capítulo, por ejemplo, de la música vocal, la música Correcto. coral, que es muy importante en el caso del violín. A mí me gusta mucho escuchar todo lo que tenga que ver con la parte vocal, con los cantantes, con los grupos vocales, porque se relaciona mucho con lo que Con nosotros la hacemos. melodía del violín, correcto, sí. Sí, entonces, siempre, como tú dices, y que eso es importante, también inevitablemente después vamos a imitar, vamos a tener referencias, obviamente. Sí. En el caso mío, por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar de todo. Yo escucho desde la música de Carl Friedrich Manuel Bach hasta la música de nuestro queridísimo y amado Gustavo Carusí, que es nuestro hermano común, que yo siempre, pues yo digo, mira, la música de Carosí es tan hermosa como la música barroca o la música Claro. de nuestro Simón Díaz o de Amado Romero. O O sea, de hay que Aldemaro, claro. tener ese espectro de escuchar de todo, pero bueno, que sea de Exacto. buen Sí, contenido. el hábito de escuchar buena música, aunque no sea complicado o muy duro definir qué es lo que es buena música, algo que pueda generar algo positivo, pues algo que saque dentro de uno las mejores cosas, ¿no? Eso es lo que Claro, pudiera ser estar al lado de la buena música. Y qué interesante, porque no solamente para quien estudia o para quien ejecuta un instrumento, la buena música es definitivo, sino para las personas que no están, digamos, en la profesión de la música o en el mundo musical. Lo importante es saber las cosas positivas y el gran alimento que significa para el alma, para las emociones y para la salud también, cómo en un no. sentido general, el hecho de escuchar buena música, ¿no te parece? Sí, claro, totalmente. De hecho, la música tiene, la verdadera música que tiene ese contenido, pues también tiene un poder sanador también. Absolutamente. Y eso está comprobadísimo. Y obviamente nosotros, que entonces estamos dentro de ese espectro adentro de la música ya involucrados con cuerpo y alma, podemos
podemos entender perfectamente que la música tiene la energía, tiene el poder sanador, tiene un poder comunicativo increíble, puede comunicar muchos tipos de emociones y además también las sensaciones que en un concierto tú puedas sentir, tanto de público como ejecutando. Y eso evidentemente nos crea como una especie de sanación automática, porque ¿Nos hace pues, mejores personas la música, Eddie? sí, claro que sí. Yo creo que nos crea o como una especie de casco de inmunidad, porque nosotros Qué cuando bien. estamos sumergidos en la música, no hay problema, no hay pandemia que valga con nosotros. Así es, qué bien. Yo estoy encerrado aquí en mi casa porque obviamente la pandemia nos obligó Claro, a estar resguardados por nuestra salud y la de nuestros familiares y nuestra gente. Hay que cuidarnos todos, ¿verdad? Ok, pero sí, en lo que nosotros nos refugiamos en la música, que es lo que yo he hecho, mira, yo creo que no hay pandemia, o sea, no hay momento para pensar en nada, sino en la felicidad que representa ser músico y claro. obviamente es un hecho que realmente uno se siente bendecido de poder decir, oye, vale, en esta vida yo vine a cumplir una misión tan importante como de ser músico y darle esa bálsamo, esa felicidad a la gente a través Sí. del arte de la música. Y obviamente nosotros como músicos también hemos sido, y tú lo puedes corroborar también, bueno, que se han colado dentro de esta, vamos a decir, difusión del arte, también algo que no se le puede llamar música, obviamente, que se ha descompuesto un poco el tema y han querido, tú sabes, como que meter ciertos géneros que se han creado, que obviamente es muy alejado y más bien es algo más bien contaminante, que eso no puede, Claro. que eso Y no, pero que eso también obviamente eso es parte de la vida. O sea, la vida no va solamente en un solo sentido, sino que mientras va tomando un camino, el camino que va a tomar, también ocurren detritos, es decir, hay cosas que no están bien ajustadas y que se irán quedando, pero es parte del sí, proceso creativo, que se vayan desechando cosas, ¿no es se cierto? vaya decantando, claro. Claro, Y entonces, claro, para uno y para ti, que eres bueno, un músico también de un concepto muy alto, puedes puedes constatar de que de repente nosotros hemos ido en la búsqueda de la buena música, de la buena vibra, que cuando aparecen este tipo de géneros que realmente son alérgicos, pues, y realmente eso sí. sí que no es sanador, más Ni bien siquiera es, tenemos que nombrarlo, ¿verdad, no, Eli? no, Ya, ya con no nombrarlo, ya lo estamos nombrando. exacto, ya las personas saben de qué estamos hablando. Sí, claro, y entonces, este, pues yo creo que en nombre de la melodía, de la buena armonía, de las buenas frases, de todo lo que los grandes de la música y los creadores nos han dejado como un legado, oye, es suficiente como para disfrutar la música y hacer que nuestra gente siempre tenga un punto de conexión de cosas positivas. Imagínate que se ha comprobado, por ejemplo, la música de Mozart, la música Ajá, de Bach, por ejemplo, tiene mucho que ver con por ejemplo, para la memoria, es muy bueno escuchar Bach, ajá, para memorizar, para uno activar la memoria. Pues escucha Bach, pon Bach, las partitas de violín o cualquier concierto para cuerda de Bach y hay como una especie de entrenamiento que la mente puede guardar mucha información de una manera sólida, llámese claro, ingeniería, matemática, lo que tú quieras, pero eso está comprobado. Y una de las cosas que yo he puesto en práctica es la memoria para la música. ajá, Yo he aprovechado de esa coyuntura para memorizar mucho, muchísimo. claro, Entonces, yo pongo mi música ahí y voy memorizando otras cosas que no tienen nada que ver con más, pero las memorizo. Y exacto, me ha dado un resultado increíble. También la música de Mozart, por ejemplo, ajá, en los niños tiene un efecto increíble de estímulos de cosas positivas, de crearle una sensibilidad especial a los niños, por ejemplo, claro, de desarrollarle la inteligencia, de desarrollar habilidades, de desarrollar
La científico, concentración, la el foco. concentración, el foco, Exacto. Claro, inclusive. interesante. Entonces, que creo que a lo mejor tú coincides conmigo, yo siempre creo que en el día cada hora tiene como un lugar para un tipo de música, ¿no? Correcto. Y Correcto. entonces, Sí, la energía, por ejemplo, de la mañana no es igual a la energía ya cuando está cayendo el sol, o el romanticismo, o la parte bucólica o nostálgica de la noche, o una madrugada así. Pasar, pasar por todas las horas del día también significa pasar por diferentes tipos de música, ¿cierto? sí, cómo no. Por ejemplo, por citar algo de que yo estoy seguro que tú lo disfrutas mucho, además que sé que eres un alto conocedor de lo que voy a hablar, pero imagínate 6:30 de la tarde, una playita, sol cayendo y escuchando a Jovín, un buen bossa, ¿qué te puedo decir? Exacto, sí. Total, claro, claro. Y entonces eso obviamente crea unas sensaciones, muchas sensaciones. Yo he podido constatar en el performance, cuando yo dirijo o cuando toco, que hay una Ajá. energía. El público forma parte de tu energía inmediatamente. En lo que haces la conexión, lo que tú haces ya está sucediendo con el público y el público se conecta y hay como una sinergia increíble de disfrutes mutuos, ¿no? Que Y, está más y allá del tiempo y del momento en que uno está, ¿cierto? Es totalmente correcto. totalmente, totalmente. Inclusive, he tenido mm, personas que han ido a conciertos míos que quizás a lo mejor han sido el último concierto de sus vidas. Por ejemplo, Ah, yo wow. en Venezuela hice un concierto dedicado a Piazzolla y hubo una señora que se me acercó y me dijo, hijo, me dijo, en una etapa final de cáncer, me dijo. Ah, wow. Pero quizás este es uno de mis últimos conciertos que he venido y lo disfruté tanto que me voy feliz. Cuando me toque que ir, pero me voy feliz. Eso me quedó grabado, ¿no? Entonces yo Wow, dije, pero es wow, que eso es algo verdaderamente impactante, que una persona se te acerque y te diga algo como eso, ¿no? en Sí. BOD Centro Cultural en Caracas me Wow, sucedió y yo me fui timbrado, Juan, pues yo digo, wow, qué bonito, y bueno, y todas esas sensaciones uno las siente, obviamente, porque somos energía, los seres correcto. humanos somos energía, y el músico cuando está en acción se convierte en un transmisor de energía, pero totalmente potencial, porque Exacto. el que ora, ora, el músico ora dos veces, ora tocando y ora Dios. Y entonces, Claro. cuando las cosas se hacen de corazón, obviamente suceden ese tipo de conexiones y que obviamente la gente lo agradece altamente. Qué increíble, Eddie, y me encanta que sea así, obviamente pensando pues siempre en las personas que quiero invitar para hacer estas conversaciones. Te tenía por allí, por supuesto, No, chico, muchas gracias. en el line-up, como dicen en el béisbol, ¿no? Seguro. Y es que una persona como tú, fíjate, en tan pocos minutos ni siquiera he tenido que preguntarte nada. Nos has dicho y nos has contado incluso diferentes cosas, un paseo por este compás tan grande que la música nos da, y nos has referido también historias tuyas, personales, tan increíbles, lo que es la música, porque realmente yo considero que un músico como tú, que tiene tanta experiencia, que ha logrado tocar, por ejemplo, en lugares tan remotos como Japón, creo yo que has ido Sí, tú claro, claro que a sí. dirigir. Es decir, una persona como tú tiene esa visión tan amplia, tiene esa sensibilidad y tiene esa capacidad de poder interpretar y de poder conectarse con personas de otras culturas, de otros idiomas, de otras conciencias, ¿verdad? Con otras historias que, bueno, que ahí ya el individuo, Eddie Marcano o Juan José Capella o cualquiera de los músicos que estén en ese momento haciendo ese trabajo, como desaparecen y el protagonismo lo toma la música, que es el gran conector, que es el que supera todas esas barreras y es el que puede lograr esa magia que tú estabas describiendo y lograr esa energía. En cuanto a eso, como pregunta así específica, porque tú nombraste algo que yo
he también tratado en otros videos del canal, que es sobre la música de Mozart. Sí, Como bien sabes, en el año 1990 aparece el libro de Tom Campbell que se llama El efecto Mozart, que en su momento fue, fue como un bestseller y se comenzó a conocer ya de manera popular, de manera para todo el mundo, eh, las grandes, los grandes impactos y el gran efecto que puede tener la música de Mozart para generar inteligencia, relajación, foco, para estimular el cerebro. Una de las grandes cosas que puede explicar por qué la música hace lo que nosotros decimos que hace es que el cerebro inmediatamente se enfoca y comienza un proceso de vibración, comienza un proceso energético, como tú dices, eh, que el producto o la resolución de ese proceso va a ser, y yo insisto mucho en eso, en un proceso de superación personal. Nosotros podemos lograr con ese impulso, con esa energía que nos da la música, y en especial la música de Mozart en este caso, y me gustaría conversar un poquito contigo sobre eso, que eres conocedor, por supuesto, de eso, porque no solamente has tocado la música de Mozart, sino que has dirigido, sí. conoces en su totalidad, digamos, esa música y la has trajinado por muchos años. Lo que son esas posibilidades, digamos, de desarrollo de la música. ¿Qué nos puedes conversar sobre, por ejemplo, la música de Mozart y este mundo barroco que es también tan usado en este mundo de la musicoterapia? Sí, claro. Lo que hablabas de lo del efecto Mozart además que eso para su momento dio muchos resultados y la gente se conectó inmediatamente, mucha gente, Correcto, sí. sobre todo por niños que de repente tenían problemas de atención, inclusive de terapias especiales para mujeres embarazadas, para estimular al bebé. Ya el niño, de hecho, sacaron después videos Mozart, Baby De niños Mozart. que habían sido estimulados con la música de Mozart, después sí, sí, sí. Sí, Increíble. y definitivamente, claro, Mozart fue un genio, obviamente, y fue un genio desde niño. O sea, Mozart hizo obras increíbles desde muy niño. Por ejemplo, la pequeña, 6, 8 años, sí, increíble. sí, la pequeña serenata nocturna la hizo siendo un chamo, imagínate, que era un niño, y después todas las sinfonías que escribió, pues desde las primeras hasta las más desarrolladas. Claro, ahí tú puedes palpar después que la música temprana de Mozart obviamente es como no, la palabra no es ingenua, sino que Menos compleja, pues sí. menos sí, y obviamente llena como de muchos, puedes palpar mucha alegría, mucha chispa, ¿no? Obviamente, de la virtuosidad y de ese virtuoso que para él todo era de una Que manera estaba muy emergiendo, pues que todavía no había exacto. alcanzado la Pero, madurez, pero que sí estaba emergiendo, pero ¿no? obviamente después empiezas a darte cuenta la profundidad de sus sinfonías ya adentrándose ya a la 30, la 29 sinfonía como la Hafner, que es la 35, que empiezas a ver una madurez musical y allá a ver un discurso mucho más profundo, Más ¿no? elaborado, sí. Más elaborado, más intelectual para la época del clásico, ¿no? Claro. Y después está hay la 41, la 40, que ya son mucho más, la, la Más Júpiter, por compleja, ejemplo. sí. La Júpiter es una de las sinfonías ya mucho más densa y compleja. Quizás no tienen la misma connotación para ser usadas para ese fin del que estábamos hablando al comienzo, ¿no? Y Sí, después están los distintos conciertos para violín, por ejemplo, el concierto número 5 para violín de Mozart es una de las obras de arte increíble donde Mozart plasma pues una belleza, es trabajar con lo que es la belleza del sonido, la belleza claro. de lograr, creo que lo más complejo de Mozart para los intérpretes, para los músicos es la interpretación. Claro. Ya ni siquiera son nada más que las notas. Mozart. Técnicamente es bastante difícil, ¿no? Sí. Sí, pero la interpretación, que suene a Mozart, es ahí Claro. el tema, ¿ves? Igualmente pasó con Beethoven después, pero específicamente Mozart, ¿no? Y después, claro,
vienen las obras mucho más densas, culminando con la que es mucho más densa, que es el Requiem, que ya es la música de los muertos. Claro, que involucra todo un coro, que involucra una orquesta más grande, o sea, más compleja. Y es un tema más fúnebre, ya es Claro, otra. Y puedes obviamente observar cómo plasmó él su vida a través de notas, ¿no? Y obviamente eso creó una expectativa increíble. Ahora, el efecto es totalmente palpable, inclusive para uno, que no ajá, somos niños ya, tú escuchas una sinfonía de Mozart y sientes una sanidad increíble. La sanidad es total y pues y se armoniza el ambiente, las energías es cierto. y yo lo he comprobado, o sea, los ánimos cambian, el semblante de la gente. Tengo amigos inclusive que han padecido de cáncer y yo Ajá, les he tocado en vivo y, y así ha sido una excelente terapia. claro. Quizá no a lo mejor para curar como tal, que decía, oye, eso lo cura, pero por lo menos Pero claro, un momento de bienestar, un momento, claro, sí, por supuesto, recuperar elevan el pensamiento, elevan la energía y obviamente logran la esperanza la también, claro, esperanza. claro. Eso es Exacto. correcto. Y Bueno, qué obviamente, interesante, Eddie. Ahora una pregunta un poco más específica, si puedes. Así como nos dijiste que usabas o tú veías la música de Bach para la memoria, ¿con qué relaciones entonces a Mozart? bueno, con Mozart, ¿Qué crees que promueve la música de Mozart? bueno, yo creo que sin duda alguna, una de las cosas que promueve es el desarrollo de la inteligencia, Wow, la eso es. creatividad, del poder creativo, sin duda alguna. Es El, decir, que la recomiendas sí, en para el caso, personas que estén en procesos creativos, que en po- necesiten, digamos, enfocar sus energías y su mente en cosas. Es por una música muy ejemplo, importante para eso, ¿sí? pintores, por ejemplo, la gente que pinta, que escuchen Mozart cuando estén en su proceso creativo. Mientras estén trabajando, ¿verdad? Claro, la gente que O decora, las por personas que ejemplo. escriban también, que estén escribiendo algún tipo de literatura, poesía, ensayos. Es decir, las personas que quieren hacer un ejercicio de creatividad a nivel intelectual, escribiendo o generando algún tipo de arte, escultura o pintura, tú recomiendas esa música para acompañarse. Sin duda alguna. Yo Qué les bien. recomendaría que escucharan Mozart y que obviamente pueden ver que el poder creativo se redimensiona. La gente que decora, por ejemplo, espacios, eh, la gente que busca esa armonización dentro de su trabajo también. De repente a lo mejor está en una oficina y pongo un hilo de Mozart por ahí, que eso no va a molestar. Todo, Al contrario. todo lo contrario, cuando ves que Claro. todo el mundo está en armonización y están todos como que eficientes y de repente no están cansados y de repente Claro. han pasado 3 4 horas de una jornada y te sientes fresco y te sientes todavía con... Eso puede ayudar muchísimo, Qué muchísimo. bien, qué bien. Y sobre todo para ese momento en que la gente quiera desarrollar un proyecto y que las ideas bajen con lucidez, pues Claro, es una con recomendación claridad. que yo, por ejemplo, cuando quiero tener mis ideas claras porque necesito desarrollar un proyecto o varios proyectos, bueno, Ujú. yo en lo sublime, en la sublimidad, yo pongo Mozart a Qué bien, bajo volumen, lo pongo por ahí, y él está haciendo su trabajo. qué Y de bien. repente ya se me vino la idea, yo sé qué es lo que voy a hacer. Bueno, voy a hacer tal, esto es lo que voy a desarrollar y lo hago con alegría, lo hago con la mejor energía, que es lo bonito de esto también, ¿no? Qué bueno, Eddie, qué maravilla, qué bueno escucharte y además esos cuentos, esos testimonios que tienes, por ejemplo, eso que nos cuenta de una persona con cáncer que le tocaste, digamos, Sí, como, claro. como por lo menos para ese momento y cómo, cuál es el impacto tan grande que tiene la música en nuestra vida. Bueno, como último quisiera revisar contigo también, porque tú eres una persona, eres un músico con una dimensión muy grande y esa dimensión se hace grande cuando vemos en el desarrollo de tu carrera profesional cómo tienes esta parte académica, que por supuesto la manejas muy bien, ha sido parte de tu trabajo y de tu formación como músico y como intérprete, ejecutante del violín, pero también has hecho una carrera
paralela, si se quiere decir, si se puede llamar así, muy centrado en lo que es la música popular. Tus discos, por ejemplo, tienes un disco dedicado al de Maro Romero, tienes uno de los últimos discos que se llama Pajarillando, ¿cierto? Pajarillismos. Pajarillismos, exacto. Es decir, ahí agarras, digamos, te involucras con el tema del joropo, con la música folclórica nacional, con esos ritmos que son tan propios y que forman parte de nuestra identidad sonora, en el caso de los venezolanos. Has hecho música de Piazzolla, has hecho música popular también con ese criterio. ¿Cómo ves también esa parte de la música popular con esas posibilidades sanadoras, con esas posibilidades, digamos, de transformación de la persona, del ser humano? Sin duda alguna, estoy contigo en ese pensar. Creo que la música es un todo, ¿verdad? Es un todo. De hecho, yo he tenido siempre un pie en lo popular y un pie en lo académico, en lo Correcto. sinfónico. Y te puedo decir que mientras ambas se hagan con el criterio y con el respeto y con el amor que ambas merecen hacerse, llámese lo que vayas a hacer, tango o Beethoven, pues yo Ujú. le doy la misma importancia. Y entonces, que para mí ha tenido una importancia sumarial poder abordar la música de nuestro país, porque además eso responde a una identidad también que nos ha dado, pues, vamos a decir, un historial a través de la familia, del compartir con amigos, o sea que realmente para mí ha sido fundamental el difundir mis raíces, obviamente, a través de la música. Claro, Yo identifiqué, yo primero nací en la música popular. venezolana, porque yo vengo de la isla de Margarita, y ahí conocí después el sistema, pero Bueno, obviamente ese apellido tuyo no miente, tú eres no Marcano, tú mientes. eres ese de Margarita. Sí, señor. Y entonces, claro, cuando yo llego a a la academia, ya al estudio formal, me doy cuenta de que para mí es muy importante seguir con una identidad. No nada Exacto. más decir, bueno, ahora yo voy a tocar Mozart, bueno, porque entonces ahora yo solamente voy a hacer, yo me voy a encasillar porque voy a hacer solamente la música que tenga que ver con lo académico. Y resulta ser que no fue así. Ujú. Inclusive para los comienzos míos eso era un poco pecaminoso, desde el mundo clásico, hacer la música popular, pues no era bien visto en mi Gracias. época. Pero sin embargo yo insistí y creo que ese grupo ganó, el, Sí, el que obviamente insistiéramos en desarrollar pues la música venezolana desde la academia. Y correcto. obviamente eso nos ha dado una dimensión, ese puente de hacer a través de la academia, vestir con una importancia, con la técnica, con el bello sonido, con la afinación, con un discurso coherente, dándole una redondez y una dimensión musical a nuestros valses, a nuestros merengues, a nuestros joropos, pero con dimensión, para que también entren en una escena importante de la música universal. Tanto es así que hay ya 4 compositores que me han hecho conciertos dedicados a mí, pero no pensando en el Eddie con la música académica solamente, sino que la inspiración ha sido de ellos verme dentro de la música venezolana y latinoamericana. Qué bien. Entonces, Bueno, qué interesante. Daniel Vinelli, por ejemplo, que es un acordeonista, un bandoneonista Ajá, argentino que tocó con Piazzolla, me hizo un concierto que ya lo estrené. Y imagínate. el maestro, pero él me conoció haciendo la música venezolana y después él fue el responsable de que yo llegara a Piazzolla. Y el maestro Sergio Bernal, que es mi maestro de dirección, al escuchar el primer disco de Venezuela en violín, se inspiró en hacer un concierto contemporáneo. Y dentro del concierto hay elementos de joropo, de merengue, pero muy dentro del lenguaje contemporáneo. Y entonces Claro, ahí es donde nos dimos cuenta, oye, ganamos entonces nosotros lo que insistimos en hacer nuestra música venezolana con la dimensión que quisimos hacer, porque entonces los músicos contemporáneos que tienen una labor de la creación, pues se fijaron y se dieron cuenta de que los que decidimos desarrollar un lenguaje con nuestra música venezolana,
ahora lo aplauden y no nada más eso, sino que hacen creaciones inspirados en ese Claro, discurso, ¿no? tocan esa música, la versionan, la estudian y tal vez la incorporan dentro de sus propias cosas y eso hace que la música sea una sola. La música es una sola, Es no hay correcto, división. eso es Qué correcto. bien, Y ahí está el resultado, ¿ves? qué bien, Eddie. Eddie, de verdad que te agradezco muchísimo que me hayas atendido. Te agradezco también, y eso no lo sabe la gente, que me hayas apoyado hoy. Pues tuve algunos problemas con la computadora, estoy haciendo este programa contigo, esta edición contigo desde mi teléfono. Y bueno, siempre tiene estos ajustes y Eddie me ha facilitado también el tema técnico un poquito, ¿no? No, Así muchísimas que gracias a ti. hermano querido, pues te agradezco muchísimo que me hayas atendido y que nos hayas dado estas experiencias, estas opiniones, estas sensaciones que tú tienes acerca de este fenómeno tan maravilloso que es la música en su dimensión más alta. Y estoy seguro de que los seguidores del canal, la gente que nos visita y la gente que comparte estos contenidos, que está interesada en estas cosas, va a disfrutar enormemente esta conversación contigo. De corazón, te dejo un gran abrazo. Espero verte pronto, luego que pase toda esta cosa, que nos volvamos a reunir. Estamos cerquita. He tenido la oportunidad de compartir con Eddie aquí en Houston. Vivimos en la misma ciudad, vivimos en el mismo lugar. Y bueno, qué bien. Y además escuchar, ir a sus conciertos, escucharlo tocar es una experiencia absolutamente deliciosa. No, muchas gracias, Juan, y Así que, mucho éxito y nos vemos pronto. seguro. Un gran abrazo, Eddie. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Claro, hermano. Gracias.